Me conocen, mi nombre es Percy Santos Apolinario y para efectos de las preguntas, por favor, solo los que están en el aula virtual levanten la mano por esa vía y se activa su micro y hacen su pregunta. Comencemos. A ver, un caso real, ¿no? Vinculado a un tema de acumulación. Una pareja de convivientes, ¿cierto? Se había mantenido en ese estatus por más de 20 años. Imaginemos, 20 años de convivencia. Y bueno, se adquirieron dos inmuebles. Uno por las afueras de Lima, digamos que no tenía tanto valor, por ahí sus 80.000 soles, 100.000 soles. Y el otro inmueble, que sí tenía alto valor, superaba tranquilamente los 2 millones, porque estaba en una zona, digamos, residencial. No sé, San Borja, San Isidro, y era una casa, pues no era un departamento, ¿no? Entonces, por ahí el valor. Y conociendo un poco a detalle cómo se habían desenvolvido los concubinos, en este caso, durante estos 20 años, pasa que la conviviente mujer, cuando inician efectivamente la convivencia y los años siguientes, ella tenía problemas en su DNI, en su partida de nacimiento, porque había nacido en provincia, en la época del terrorismo, y se perdió sus documentos. Entonces su información no era continua. Entonces ella con su pareja en ese momento, que eran comerciantes ambos, emprendedores, dicen, no, mira, estamos generando ingresos y ya es tiempo que compremos algún activo de importancia, ¿no? Y deciden comprar precisamente esa casa de mayor valor. Y obviamente se endeudan, sacan préstamos bancarios y todo y financian la compra de este bien. Pero como la conviviente mujer tenía el problema en su DNI y todo eso, ella dice, tengo que hacer un trámite judicial para corregir mis datos, mejor hay que cómpralo tú a tu nombre y cuando ya termino de hacer el proceso judicial donde se rectifiquen todos mis datos, ya después yo me incorporo como conviviente, o es posible nos casamos, y ya después me incorporo en registros públicos y ya regularizamos. Porque estamos en un contexto de confianza, ¿no? Es una pareja. Y tenían un hijo en común, inclusive. Entonces el esposo dice, no hay problema, hacen eso. Y en relación al otro inmueble sucede lo mismo. Se inscribe a nombre del conviviente varón, los dos inmuebles. Y bueno, no había ningún problema, porque la convivencia se iba desenvolviendo con naturalidad y todo bien. Pero ya pasado los 20 años, surgen discrepancias entre la pareja y bueno, el conviviente varón decide retirarse del inmueble donde precisamente se habían consolidado el domicilio de los convivientes. Y en ese contexto, la conviviente mujer decide iniciar un proceso de declaración de unión de hecho para que se le reconozca su condición de tal por más de 20 años, y los bienes adquiridos durante la vigencia de esa convivencia sean declarados bienes de la sociedad comunitaria, ¿no? En este caso de los concubinos. Y para luego se divida 50% a cada uno, en etapa de liquidación, en ejecución de sentencia. Entonces, mientras que la señora va juntando los documentos y todo lo demás, va evaluando a qué abogado contrato, a quién no, el conviviente varón, como tenía los inmuebles a su nombre, lo que hace es constituye una empresa, donde en esa empresa son dos accionistas, él y su hermano. Él se queda con una acción, el conviviente varón, una acción, y su hermano tiene el 99% de acciones. Pero en esa misma empresa, el conviviente varón es el gerente general. Y como gerente general, él tiene todas las facultades para adquirir bienes, para transferir, para todo. Puede hacer de todo con esa empresa. Entonces, como la propiedad de uno de los bienes, el de mayor valor, el de 2 millones de soles,
lo que hace él, transfiere la propiedad de ese bien vía donación a favor de la empresa. Entonces, en registros públicos, el inmueble se inscribe a nombre de la empresa. Y como les dije, la empresa está constituida por dos accionistas. El conviviente varón con una acción y su hermano con 99% de acciones. Y el conviviente varón es el gerente general de esa empresa. Y puede deshacer con esa empresa lo que quiere, porque tiene facultades para todo. Si quiere, también puede volver a vender ese terreno o ese inmueble. Y evidentemente, el conviviente varón lo que está haciendo es una estrategia, digamos, perversa, ¿no? En términos legales. ¿Por qué? Porque de esa manera lo que está haciendo es tratando de burlar el derecho expectaticio que le corresponde a la conviviente mujer, que es el 50% de ese bien. Y él dice, no, eso no va a ser posible, y ya lo transfirió, ya está así. Si tú haces algo, yo lo vuelvo a transferir y no vas a ver ni un sol de ese inmueble. Bueno, ella decide interponer su demanda de declaración de unión de hecho. Y ya, la primera pretensión de su demanda va a ser que el juez declare la unión de hecho desde tal fecha a tal fecha. Eso no hay problema. Se documenta, todas las pruebas, todo bien. Siguiente pretensión. Señor juez, como consecuencia de que me vas a declarar que soy conviviente, quiero que se declare que los dos inmuebles que han sido adquiridos en ese periodo sean declarados bienes de la sociedad comunitaria de los concubinos. Pero ahí, en relación a uno de los inmuebles, no había problema, porque uno de los inmuebles sí a nombre del concubino varón. El problema está en relación al otro inmueble, porque ya pertenece está a nombre de la empresa. Entonces, ahí el dilema, ¿no? Entonces ella dice, uno de los inmuebles valen 80.000 soles, ahí me tocará 40.000 soles, voy a hacer un proceso de declaración de unión de hecho que va a durar 6, 7 años para recibir 40.000 soles. A mí me interesa el otro inmueble, doctor, el de San Borja. Pero le digo, pero ese inmueble ya le pertenece a la empresa. Pero no se puede incorporar, no, porque tendríamos que primero declarar la nulidad de esa transferencia, porque es una transferencia burdamente simulada, se nota, porque hay una colusión con su hermano, y él ha diseñado toda esta estrategia para, digamos, trasladar el bien y burlar los efectos de la declaración de unión de hecho, precisamente que ya él sabía que se venía en su contra. Y como las medidas cautelares en nuestro sistema judicial demoran una vida en obtenerse, ¿cierto? Una medida cautelar de anotación de la demanda demora 3 meses tranquilamente, en el mejor de los casos. Y nada le cuesta al Poder Judicial y a registros públicos hacer un convenio, ¿no es cierto? Concede la medida cautelar, un correo, el oficio, con determinados códigos de seguridad, validación. No que te programo para que vengas a recoger tu oficio, sacas tu cita y te dice el secretario, no está listo, regresa para la otra semana. Vas, te entregan el oficio y te entregan incompleto, con errores. Presentas a registros públicos te observa, con error, falta, incompleto, le falta un sello acá, que la resolución, vuelves otra vez, ahí nomás tranquilamente se te fueron tus 3, 4 meses. Y ese es ese periodo que te genera, que 2, 3 meses es suficiente para que el futuro demandado transfiera una vez, 2, 3 veces. Y ahí te aparece un tercero de buena fe, listo, señor. Ha sido burlado así. Y las personas que sufren este dilema te dicen, pero doctor, el derecho no hace nada en estos casos. ¿Qué les podemos decir? O sea, así está diseñado el sistema de medidas cautelares. Bueno, regresando al caso. Decíamos, 2 convivientes que han compartido su vida de concubinos por más de 20 años, han comprado 2 inmuebles, uno 80.000 soles, el otro más de 2 millones. Los 2 inmuebles están a nombre del concubino varón, pero como les dije, el concubino varón, cuando ya vio que su expareja le iba a hacer un proceso de declaración de unión de hecho, transfiere el bien a una empresa vía donación, donde casualmente él es el accionista de esa empresa y también es el gerente de esa empresa, con su hermano. Su hermano es el otro accionista. Y evidentemente esa empresa no vende ni un caramelo, solamente ha sido constituida para efectos de que trasladen la propiedad vía donación. ¿Para qué? Para alejar el inmueble de la declaración de unión de hecho. Entonces, cuando la señora quiere interponer su demanda de declaración de unión de hecho, no solamente haces un proceso de declaración de unión de hecho para que el juez te dé la sentencia diciéndote has sido conviviente de tal y lo pongas en tu pared, ¿no? ¿Para qué se hace un proceso de declaración de unión de hecho? Porque quieres la mitad de todo lo que se ha generado como patrimonio en ese periodo. Esa es la razón. No hacemos un proceso de declaración de unión de hecho para que me digan, fui concubino de tal persona, ¿y qué? Lo hago, lo pongo en un cuadro
Esa no es la idea. La idea es obtener la mitad de los bienes. Entonces, en este caso, de los dos bienes, uno ya había sido transferido. Ahí el dilema. Ahora, ¿qué hago? Yo le digo como abogado, tenemos dos opciones. Interponemos en paralelo un proceso de nulidad de acto jurídico por simulación absoluta, fin ilícito, contravención de normas del orden público y todo lo demás. Vamos a ganar. Pero miren, vamos a hacer este proceso de declaración de unión de hecho, esto va a demorar por lo menos sus 4 años, en el mejor de los casos. El proceso de nulidad, 5 años, por ahí. Y ahora, después ese proceso solamente lo va a declarar nulo a la donación. El inmueble va a regresar a la esfera jurídica del conviviente varón. Y de ahí automáticamente yo no lo puedo meter al proceso de declaración de unión de hecho, porque ya posiblemente el proceso de unión de hecho había terminado. Tendría que iniciar un tercer proceso para que a ese inmueble el juez lo declare que también es de naturaleza social, o bueno, en este caso de la comunidad de bienes de los concubinos, y en este nuevo proceso, en el tercero, se haga la liquidación repartiendo 50-50. Entonces, en total tendríamos que hacer 3 procesos. Un proceso de declaración de unión de hecho, que se determine que uno de los bienes es de la comunidad de concubinos, y luego, en ejecución de sentencia, se liquide 50-50. Es el proceso 1. El proceso 2, nulidad de acto jurídico de la donación del inmueble de mayor valor, y una vez que ganemos el proceso de nulidad, se revierta la propiedad a nombre del concubino varón. El tercer proceso de que se declare que este bien es de la sociedad comunitaria de los concubinos, para que luego en ejecución de sentencia se divida 50-50. 3 procesos. Esa es la opción que las normas me dan. Pero doctor, ¿por qué? Explíqueme, no entiendo. Lo que pasa es que la demanda de declaración de unión de hecho es competencia del juez de familia. Y el juez de familia no va a querer ver nulidad de acto jurídico. No va a querer ver nulidad de acto jurídico. Es decir, eso es competencia del juez civil. Entonces estamos obligados a presentar la demanda de nulidad del juez civil. Entonces al mismo juez civil pídale que lo declare. No puedo, porque la declaración de la naturaleza de un bien, si es social o ganancial o de la sociedad comunitaria de los concubinos, es de competencia del juez de familia. Entonces, ganando ese proceso, tenemos que regresar al juez de familia. De ahí la necesidad de hacer 3 procesos. Vaya, me dice, ¿no? Bueno, esa es la opción 1, la alternativa 1. La alternativa 2, un poco más osado, ¿no? ¿Y por qué surge una alternativa 2? Porque la clienta me dice, doctor, míreme, yo tengo ahorita 72 años. ¿Usted cree que voy a esperar 15 años de juicio para recibir mi 50% en los 3 procesos, sumando uno tras otro? ¿No habrá algo que se pueda hacer mientras esté en vida para ver yo cómo gano el juicio? Porque es mi derecho, ¿o no? ¿O estoy mal? No, sí, es cierto, le corresponde el 50%. Su concubino varón, o sea, la persona a quien elegiste como concubino, le ha hecho esto. Entonces, ¿no habrá nada? Bueno, le digo, no. A ver, pues los abogados litigantes nos enfrentamos a este tipo de situaciones, que no está expresamente regulada en la norma. Es una zona gris. Entonces, a ver, vayamos a evaluar la alternativa 2. Y coincidentemente, nosotros podemos repasar, a ver, el tercer pleno casatorio, que se emitió en un proceso de familia, en el divorcio por separación de hecho. Y en esta sentencia, que es el tercer pleno casatorio, es una sentencia vinculante, ¿cierto? Hay un precedente que a nosotros nos interesa. Es una regla, ojo, es un precedente vinculante. Se supone que los jueces inferiores tienen que acatarlo porque es lo que corresponde. Uy, este no era. Tercer pleno casatorio. Permítame un segundo. Ahí estoy descargando, pueden ver en la pantalla el tercer pleno casatorio. Vamos a dar lectura de la parte pertinente. Salud. Vamos a dar lectura de la parte pertinente del precedente. El precedente está en la parte resolutiva. A ver.
En la parte resolutiva encontramos lo que dice el artículo 'Ya llegamos a la parte resolutiva de la sentencia y dice lo siguiente. A ver, ¿dónde estás? Fallo, ahí está. Constituye precedente judicial vinculante. 1. Dice lo siguiente, y aquí estoy dando lectura, dice: en los procesos de familia, como alimentos, divorcio, filiación, violencia familiar, entre otros, la pregunta es, ¿el proceso de declaración de unión de hecho, eso no es un proceso de familia? Sí. O sea, ¿entra en este precedente o no? Sí. Dice, el juez tiene facultades tuitivas. En este caso, ¿hay necesidad que el juez ejerza una labor tuitiva? Sí, porque hay uno de los concubinos que está en una posición de dominio, porque tiene los bienes a su favor, y el otro cónyuge o concubino, desde una posición de desventaja, está reclamando lo que le corresponde, ¿no es cierto? Entonces dice, el juez tiene facultades tuitivas y, en consecuencia, se debe flexibilizar algunos principios y normas procesales como los de iniciativa de parte, congruencia, formalidad, eventualidad, preclusión, acumulación de pretensiones. Miren, en los procesos de familia, el juez debe ejercer una labor tuitiva y por tanto debe flexibilizar algunos principios y entre otros principios debe flexibilizar el principio referido a las reglas de la acumulación. Entonces nos vamos al Código Procesal Civil, en el artículo 85, si no mal recuerdo, y en el artículo 85 están las reglas de la acumulación de pretensiones. Vamos a ver qué nos dice. 83, 84, 85. Requisitos de la acumulación. Se pueden acumular pretensiones en un proceso siempre que éstas sean de competencia del mismo juez. Entonces, esta norma procesal, si yo presento una sola demanda, pido declaración de unión de hecho y pido que se declaren bienes comunitarios de los concubinos respecto a los inmuebles, me va a decir, pero aquí hay una empresa, eso está a nombre de una empresa, no tiene nada que ver con el proceso de declaración de unión de hecho. No, pero quiero pedir nulidad de acto jurídico para que usted, juez de familia, se pronuncie sobre la nulidad. Y el juez de familia me va a decir, ¿pero qué? Tú no sabes leer 85, inciso 1, no puedes acumular nulidad de acto jurídico de un juez civil. Y yo le diré, pero señor magistrado, precedente, primer pleno casatorio, en los procesos de familia, este es un proceso de familia, usted debería flexibilizar los principios, las reglas, las formalidades, las reglas de la acumulación, y esta es una regla, yo pido que la flexibilice en este caso, porque si no lo flexibiliza, yo estoy patrocinando a una señora de 74 años. Usted me va a obligar a hacer un proceso, aparte de este proceso de declaración de unión de hecho, a hacer un proceso de nulidad de acto jurídico. Y después me va a obligar a hacer un tercer proceso, para que ese bien, una vez que revierta a nombre del concubino varón, se declare que es comunitario de los concubinos y se reparta 50-50. 3 procesos, 15 años, señor juez, tengo una patrocinada de 74 años. ¿Y quiere que recargue el sistema de justicia con 3 juicios? ¿No sería mejor un hito? ¿Y en uno solo debemos todo? ¿O le será tan complicado resolver un caso de nulidad cuando es un caso tan evidente? El concubino varón lo transfirió a una empresa donde él es el gerente y él es el accionista. Y su hermano. No hay más. Y la empresa no funciona, no vende ni un caramelo.
Entonces yo le digo, señora, ese puede ser la alternativa 2. Pero estoy argumentando, es una argumentación y a veces los jueces están acostumbrados a resolver conforme la norma dice textualmente. No les gusta un poco hacer esta tarea así de una argumentación basada en una interpretación sistemática, de precedente vinculante. A veces ni te dejan hablar, que es lo peor. Paran así de mal humor. Ya. Entonces, ahí tenemos la alternativa B. Podemos hacer una sola demanda, declaración de unión de hecho, nulidad de acto jurídico en relación a la donación del inmueble de mayor valor. Y tercero, que los dos bienes adquiridos durante la vigencia del concubinato se declaren que son bienes comunitarios de la convivencia. Y una cuarta pretensión, que en ejecución de sentencia se liquide 50-50. Y evidentemente, en este caso, nosotros le informamos adecuadamente a nuestros clientes, los dos, el camino lento pero seguro y el camino corto pero con algo de riesgo. Y yo traslado eso a mi cliente y mi cliente me dice, doctor, elijo la opción B. No voy a esperar 15 años para ver cómo termina esto. Y doctor, a mí me sale más barato pagarle un proceso que pagarle 3. Sí, le digo, de todas maneras. Entonces vamos por el camino corto, doctor. Pero ojo, hay riesgos, le digo, porque para mí está clarísimo que sí es viable. Pero yo tengo que convencer a los jueces que efectivamente sea así. Presenté mi demanda, todo emocionado, dije, aquí vamos a abrir algo de camino. Y de plano, en el auto admisorio, ¿no? El juez, admítase la demanda, no, primero me declara inadmisible. Dice. O sea, corrija, ciña su acumulación a las reglas de la acumulación. Inadmisible, y le doy un plazo de un día, así como queriendo que no subsane. O 2 días, 3 por ahí. Más no me da. Teniendo para darme 10 días, me da 3. Así son los jueces. Cuando no quieren resolver un caso, buscan deshacerse del caso. Entonces subsano. Le vuelvo a explicar lo mismo, señor juez, la regla de acumulación, el precedente vinculante, este es un caso de familia. El juez admite a trámite la demanda, admite todas las pretensiones, corre traslado al demandado y el demandado plantea su cuestionamiento a la acumulación. Pide la nulidad en relación a la acumulación de la pretensión de nulidad de acto jurídico. Excepción de incompetencia en relación a esa pretensión. Y el juez en el saneamiento procesal declara fundado la excepción. Y me dice improcedente, tiene razón, esto yo no voy a resolver un tema de nulidad de acto jurídico. Y yo le explico lo mismo que les estoy explicando a ustedes. Hay un precedente vinculante. Este es un caso de familia. Mire, mi patrocinada tiene 74 años. Usted me va a obligar a hacer 3 procesos más. Voy a recargar el sistema de justicia. La acumulación existe para eso, para reducir costos, agilizar la administración de justicia. Pero el juez, improcedente. Bueno, dije, apelo su resolución, apelé. Dije, en la segunda instancia van a ser 3 cabezas. Obtendré, digamos, y además va a haber tiempo de debatir, porque en juez de primera instancia, en el saneamiento, ni siquiera dejó debatir. Solo fue por escrito, ¿no? Entonces en la sala, en vista de la causa, programan la audiencia y todo lo demás. Abogado, tiene 5 minutos para explicar. La presidenta de la sala. Señores magistrados, y vuelvo a argumentar lo mismo. Y el otro abogado dice lo que dice la norma, ¿no? Nulidad de acto jurídico es de competencia juez civil. Entonces yo le digo, señor, derecho a dúplica. No, tiene 5 minutos, se acabó. Apague. Pero doctora, silencio. Me puso silencio el micro. Y terminó. Presenté mis alegatos por escrito. Nuevamente. La sala confirma, procedente. Bueno, digo, señora, mire, ya estamos, mira, yo le dije, ¿no?, que esto era riesgoso. Si usted quiere, podemos irnos a la casación, porque son 2 autos de primera instancia, segunda instancia de niega, ¿no es cierto? En ese tiempo no estaba la ley de casación, que ha sido modificada ahora,
que ahora sí te dice, pierdes 2 veces, ahora sí a llorar al río, ¿no? Ya no procede casación. Aunque en este caso hubiera procedido, porque la excepción para que proceda la casación es cuando se apartan de un precedente vinculante. La procedencia excepcional, cuando hay sentencias que pese a que confirman, se están burlando, o sea, están inacatando, digamos, o no acatando el precedente vinculante. Es la excepción a la regla, porque la regla es, pierde 2 veces, ya no procede casación. Pero digamos, en ese tiempo no existía esa modificatoria. Entonces yo le digo, señora, podríamos hacer esto, ¿no? Mejor, por si acaso, hay que ir presentando nuestra demanda de nulidad de acto jurídico para no perder el tiempo. Ya, doctor, me dice, presentamos la demanda de nulidad de acto jurídico. Cosa que si... Igual hay que interponer casación. Sí, doctor, me dice. Y si mi caso y mi historia tiene que servir para corregir el derecho, ¿cómo es posible, doctor? A mi edad me tengo que enterar que tengo que esperar 15 años de juicio. O sea, no tiene sentido. Hasta no soy abogada, me dice. Pero no entiendo, doctor. Ni que le hubiera vendido pues a la Coca-Cola o a una empresa así transnacional el inmueble. Es el mismo, me dice. Sí, pues son 12 y la empresa no vende ni un caramelo encima. Y le digo, bueno, ¿qué le puedo decir? Así está nuestro sistema de justicia. Interpongo el recurso en casación. Va. Hasta ahorita lo sigo esperando qué dirá la Corte Suprema. Ya han pasado 1 año y medio por ahí. Y obviamente el proceso ha sido avanzando su curso en primera instancia. Ya tenemos sentencia. Ganamos la declaración de unión de hecho, se declaró que uno de los bienes, el de menor valor es bien comunitario, se mandó a liquidar y ya está inscrito en el registro público a su nombre. Ahora, la Corte Suprema, y la nulidad ya está avanzando, ¿no? Ya estamos. Ahora, la Corte Suprema, como se ha demorado tanto, ya la nulidad ya está cerca, entonces... O sea, porque si me dice, admítase, voy a volver a que la demanda de nulidad se admita en ese extremo, para que la nulidad lo vea el juez de familia. ¿Ya qué caso tiene? Si ya mi nulidad ya está avanzada. Pero, entonces yo le digo a la señora, no. Pero entonces, ¿qué? ¿Hay que desistirnos de la casación? No, no hay que desistirnos. Hay que dejarlo, que se pronuncie, pero que hay que avisarle a la Corte Suprema para que saque un pronunciamiento. O sea, sin que nos dé la razón, que saque un pronunciamiento acogiendo nuestra argumentación jurídica. Y doctor, me dice la abogada, o sea, yo le he pagado solamente para corregir la jurisprudencia. Le digo, le ha hecho su descuento, no se queje. Bueno, ya. Y ahí vamos, ¿no? Entonces, miren este caso, es un caso de la vida real y el dilema de la acumulación. Y las normas están ahí y el precedente vinculante está ahí. Y los jueces siguen resolviendo como les he comentado. Entonces, si nosotros revisamos las reglas de la acumulación, en el artículo 85 precisamente, vamos a ver lo siguiente, ¿no? Para que proceda la acumulación de pretensiones, tienen que ser competencia del mismo juez, no ser contrarias entre sí, salvo que sean propuestas en forma subordinada o alternativa. Claro, esto cuando pides... nulidad de matrimonio o divorcio, son cosas o una u otra, ¿no? A menos que lo pidas subordinadamente. Si no pruebas el adulterio, divorcio, se cae tu divorcio, entonces ahora la nulidad. Oye, el alcalde que firmó mi matrimonio no era el alcalde, ya, por ejemplo, ¿no? 3, que sean tramitables en la misma vía procedimental. Esas son las 3 reglas, pero ahí está la excepción, dice, se exceptúa estos requisitos en los casos expresamente establecidos por este código y leyes especiales. También son supuestos de acumulación los siguientes: cuando las pretensiones sean tramitadas en distinta vía procedimental, en cuyo caso las pretensiones acumuladas se tramitan en la vía procedimental más larga prevista para alguna de las pretensiones. Es decir, la regla es, para acumular pretensiones tienen que tramitarse en la misma vía, conocimiento, abreviado, sumarísimo. Esa es la regla, pero la excepción nos dice, también se puede acumular una pretensión que va en conocimiento y otra que va en abreviado o sumarísimo. Pero en ese caso, la vía más larga absorbe a la pretensión de la vía más corta. O sea, se está flexibilizando una de las reglas. Después, B, cuando las pretensiones sean de competencia de jueces distintos, en cuyo caso la competencia para conocer la pretensión acumulada corresponderá al órgano jurisdiccional de mayor grado. Es decir, una pretensión del juez de paz letrado y una pretensión del juez especializado, si tienen conexidad, lo puedo acumular y todo iría al juez especializado, el de mayor grado, ¿no es cierto? Entonces, en este caso vemos que el propio artículo 85
también está flexibilizando las reglas de la acumulación referida a la misma competencia, a que ambas pretensiones tienen que ser competencia del mismo juez. Pero esa excepción es cuando es un problema de competencia por jerarquía, no de competencia por especialidad. Y el dilema que yo tenía en el caso que les he comentado es una competencia por especialidad. Son de la misma jerarquía, juez especializado en familia y juez especializado en lo civil. No era un paz letrado con un especializado. Entonces no me aplicaba esa excepción. Entonces alguno de los magistrados en sala me citó ese artículo. Y nuevamente le dije, sí, efectivamente yo no estoy invocando ese artículo, la excepción de ese artículo. Estoy invocando el precedente vinculante. Pero bueno, ahí va el caso. Ahora, a partir de este caso podemos, digamos, hacer la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de acumulación habré hecho en esa demanda? Donde meto declaración de unión de hecho, nulidad acto jurídico, que se declare que dos bienes son de la sociedad de concubinato y que además en ejecución de sentencia se ordene la liquidación, 50-50. ¿Qué tipo de acumulación sería? ¿Perdón? Originarias, sí. Objetivas, originarias, pero ¿qué más? ¿Serían accesorias? No, porque la accesoria siempre sigue la suerte principal. Y en este caso bien pudieron darme la razón en la declaración de unión de hecho y pudieron decirme infundada la nulidad. O pudieron haberme dicho, uno de los bienes es social y el otro no. Se ha probado que es un bien propio, de una herencia. Entonces eso demuestra que no era accesorio. Ahora, tampoco es alternativo, porque no es que la demandante quiera elegir en ejecución de sentencia uno u otro, quiere los cuatro en paquete. Y tampoco es subordinado, porque el subordinado es, si no me das la primera, a ver cómo me va con la segunda. Y si me das la primera, ya no tiene sentido que te pronuncies sobre la segunda, eso es lo subordinado. Pero en este caso yo quiero los cuatro. Oye, y entonces el Código Procesal Civil habla de 4 tipos de acumulación de pretensiones. Subordinado, alternativo y accesorio. No habla de otro tipo de acumulaciones. ¿Y qué estoy haciendo yo en mi demanda? En esa demanda que les comenté. Eso se llama acumulación de pretensiones independientes. No son ni subordinadas, ni alternativas, ni accesorias. Y alguna vez un juez me dijo, oye, pero ¿qué acumulación estás haciendo si eso no está en el Código Procesal Civil? Sí, también me he encontrado con jueces así. Y lo que les he dicho, citando ese artículo referido a la acumulación objetiva, vamos a ver, debe estar por ahí en 80 y tantos. El 87 del Código Procesal Civil dice lo siguiente: la acumulación objetiva originaria, este es el caso, objetiva de pretensiones, originaria, que van desde la demanda, ¿no es cierto?, puede ser subordinada, alternativa o accesoria. Ahí está la clave, dice puede ser, no dice debe única y exclusivamente ser subordinada, alternativa, accesoria, dice puede. Al decirte puede, ¿es un sistema clausus o números apertus? Es un sistema números apertus. Quiere decir que el código te lo está proponiendo estos tres, pero si hay otras formas de acumular también, porque es puede. En la medida en que cumpla las reglas de la acumulación objetiva, misma competencia del juez, misma vía procedimental y exista conexidad, considerando sus excepciones, ¿no?, esas reglas. Entonces, como podemos ver, cuando hagan ese tipo de acumulación en una demanda de pretensiones independientes y el juez les quiera discutir qué tipo de acumulación, pero en el código solamente me habla de 3, hay que interpretar ese artículo 87, señor juez. Esos 3 tipos de acumulación de pretensiones objetivas originarias está de forma propositiva, no de forma limitativa, exclusiva, ¿no es cierto? No hay una restricción. Bien. A ver. Hablemos ahora, el tema es acumulación objetiva y litis consorcio, ¿no? Entonces ya. Hablemos ahora de la participación de las partes en un proceso. Ya, la acumulación subjetiva, vinculado a las partes, a la parte demandante, a la parte demandada.
A ver, otro caso para igual hacerlo así más entendible. Imaginemos un proceso ¿de qué podría ser? A ver. Imaginemos que dos amigos, ¿sí? Dos amigos están conduciendo su vehículo, los dos, se están yendo, o una pareja de enamorados, digamos. Una pareja de enamorados, ahora que el verano está intenso, deciden un fin de semana irse a la playa. Entonces están manejando por la Panamericana rumbo a alguna de las playas del sur, ¿no es cierto? Y un camión, digamos, que también va en la misma ruta, ¿no es cierto?, hace una mala maniobra y termina impactando al auto, ¿no? Y genera un accidente. Felizmente no fatal, o sea, a Dios gracias, el accidente no es con consecuencias fatales. Solo ha habido lesiones, daños físicos, psicológicos, ¿no es cierto? Porque siempre, después de un accidente de tránsito, no se olvide. O sea, cuando yo tengo casos de indemnización por accidentes de tránsito, no solamente cuantifico los gastos que han hecho la familia en el momento inmediato posterior al accidente, porque siempre hay que hacer gastos, ¿no? A veces en ese momento, hasta que se active la póliza de seguro o el SOAT, a veces hay algunos gastos previos que puedes ir asumiendo, eso entra como daño emergente. O el valor del vehículo, por ejemplo, si el vehículo, como resultado de esto, informas al seguro, te dice pérdida total. Entonces hay un daño emergente, el valor del bien a ese momento del accidente, ¿no? Y si hubiera, no sé, los enamorados, por ejemplo, son actores, y a partir de ese accidente dejan de grabar, y ya no van a salir en la novela. Entonces van a dejar de percibir ganancias, lucro cesante, ¿no es cierto? Y también van al psicólogo para efectos de tratarse el trauma postraumático, ¿no es cierto? O el shock postraumático, porque estar en un accidente siempre te genera de todas maneras alguna alteración que puede generarte ansiedad, ¿no es cierto? Insomnio, problemas de conciliar el sueño con el insomnio. Entonces, todos estos temas, respaldado en un informe psicológico para justificar el daño en ese aspecto. El daño moral en el sentido de si esto además genera alguna aflicción, ¿no es cierto? Pero generalmente el daño moral cuando ya hay consecuencias más fatales, ¿no? Bueno, se hace la cuantificación de los daños, de indemnización, son pareja enamorados, no son esposos, pareja enamorados. Recién están conociéndose, saliéndose, son las primeras salidas y sufren este accidente. Entonces, el enamorado tiene una lesión en el brazo, está le han puesto titanio, está todo así enyesado y todo. Y a la señorita la pierna, tiene lesiones en la pierna, igual, ¿no? Está con muletas o silla de rueda y tiene un largo periodo de recuperación, ambos. Entonces, en ese caso, por separado hacemos la cuantificación de los daños, ¿no? Tanto del enamorado y de la enamorada. Hacemos una demanda de indemnización por daños y perjuicios, pedimos el monto total de la indemnización, pero además segregamos, ¿no? Daño emergente, lucro cesante, daño moral, daño psicológico en relación a Pedro. Daño emergente, lucro cesante, daño moral, daño psicológico, en relación a María. La suma es el total, perfecto. Presentamos la demanda. En ese proceso, ¿qué tipo de acumulación subjetiva se estaría generando? ¿Serían litis consortes necesarios? ¿Serían litis consortes facultativos? Por el lado de los demandantes, ¿no? Se va a demandar a la empresa de transportes, dueña del camión. Entonces, como es evidente, las características de un litis consorcio facultativo son los siguientes: que pudiendo litigar por separado,
se juntan por un tema de costos y porque hay conexidad entre una pretensión y la otra. En este caso, imagínense, ¿no? Los enamorados, perfectamente cada uno pudo contratar su abogado y hacer su proceso de indemnización por separado. Uno hubiera pedido la indemnización respecto de todos los daños vinculados a su brazo y ella hubiera pedido toda la indemnización vinculada a su pierna. Se hubieran generado dos procesos civiles de indemnización contra la misma empresa. Pero como, digamos, son enamorados y toda la cuestión y pueden reducir costos y las dos pretensiones de ambos tienen vinculación porque derivan del mismo hecho. Hay conexidad. Entonces se hace una acumulación. Entonces se dan cuenta que aquí la acumulación de ambos, de sus pretensiones, es voluntaria. No están obligados. Ellos lo deciden. Pueden hacer procesos separados, pero en este caso deciden hacerlo juntos. Entonces, en el litis consorcio facultativo se caracteriza porque las partes que se han agrupado en un solo extremo del proceso, como demandantes o demandados, pudiendo litigar por separados, voluntariamente se agrupan, ¿no es cierto?, por la conexidad de sus pretensiones. Pero no solo eso, el hecho de que se junten no quiere decir que en realidad lo que haga uno perjudique al otro. ¿Por qué? Porque cada uno tiene que ofrecer las pruebas que sustenten sus respectivos daños. ¿Qué pasa si uno dice, señor juez, he sufrido trauma psicológico, tengo un shock postraumático? Acá está mi informe psicológico, acá está mi receta, las pastillas que estoy tomando para la ansiedad, para el insomnio. Inclusive estoy llevando tratamiento con un psiquiatra por un trastorno del sueño. Pero el otro, la enamorada, no adjunta ningún sustento vinculado al daño psicológico. Digamos, no fue al psicólogo, no adjuntó el informe y solicita indemnización por ese concepto. Entonces, en ese caso, ya se van a dar cuenta, el juez le va a dar la razón y va a reconocer el derecho de indemnización al enamorado, a uno de ellos, pero no al otro. ¿Eso qué pone en evidencia? Que por más que se hayan juntado en un solo proceso, cada uno tiene que, ¿no es cierto?, mantiene la independencia del litigio dentro del transcurrir del proceso. Es decir, lo que hace uno no afecta al otro. Es como si fueran dos procesos separados, pero juntos en un solo expediente. Eso es litis consorcio facultativo. Y otra cosa más, digamos, ¿qué pasaría si ya pasó semanas o meses del accidente y solamente uno de ellos quiere hacer proceso? A la otra parte no le interesa hacer el proceso. No, esto me genera más trauma, sí es cierto, he sido dañada de todo, la chica no quiere hacer el proceso. Solo hace uno de ellos, su proceso de indemnización por daños y perjuicios. La pregunta es, ¿el juez de oficio, cuando ve el atestado policial y vea que han sido dos las víctimas del accidente, el juez la va a incorporar de oficio a ella? No, no la va a incorporar. ¿Por qué? Porque el juez puede decir, ella tal vez de acá en un par de meses o 3 meses después, puede recién hacer su proceso una vez que se mejore psicológicamente. ¿Puede ser o no? O puede que nunca lo haga, nadie la va a obligar. Entonces, ¿eso qué característica nos permite reafirmar del litis consorcio facultativo? Que cuando ocurre este tipo de acumulación subjetiva, el juez no va a incorporar de oficio a los otros litis consortes facultativos. Entonces, miren, pasando a limpio, ¿cuáles son las características del litis consorte facultativo? Que podemos identificar y desprender a partir de este ejemplo que les acabo de contar. De un accidente de tránsito, de dos enamorados viajando al sur, ¿no es cierto? Un camión genera el accidente, sufren daños, ella el daño de su pierna, él el daño de su brazo. Pasando a limpio, ¿cuáles son las características entonces del litis consorcio facultativo? Si es que ellos se juntan y hacen una sola demanda. 1, se agrupan voluntariamente. 2, pueden haber hecho dos procesos por separado y no afectaba el uno al otro. Y estando juntos, aún estando juntos en el mismo proceso, lo que hace uno no afecta al otro. Inclusive podemos reafirmar esto a partir de esta característica. ¿Qué pasaría si están a mitad del proceso judicial y uno de los
de los demandantes, ella, por ejemplo, dice, ¿sabes qué? Esto del proceso es muy estresante. No quiero, además ya me estoy yendo de viaje a Europa y quiero olvidarme de este tema. Y solicita al juez, señor juez, solicito mi desistimiento. Me desisto en relación a mi indemnización que yo solicité para mi pierna, porque ella sufrió el accidente de su pierna, ¿no es cierto? La pregunta es, si el juez le aprueba el desistimiento de su pretensión porque va, legaliza su firma y todo lo demás, su desistimiento le va a afectar, le va a impactar negativamente a la pretensión de su enamorado como también codemandante en lo absoluto. Por eso, nuevamente, cuando hay litis consorcio facultativo, lo que hace uno no impacta en el otro. Y por último, la última característica, cuando un juez en un proceso judicial identifica que hay más litis consortes facultativos, el juez de oficio no lo va a incorporar. El juez no va a incorporar de oficio. Entonces, esas son las 4 o 5 características que podemos enumerar en relación al litis consorte facultativo. Y si se dan cuenta, inclusive las pruebas se valoran por separado en relación a la pretensión de cada uno. A ver, vamos a poner otro caso ahora. El caso podría ser... A ver, ¿de qué podría ser? Ya no lo vamos a poner como demandantes, lo vamos a poner como demandados. ¿Estamos? El típico caso. Unos esposos, ¿no es cierto?, han contraído matrimonio, se han casado en provincia, y desde la municipalidad de provincia, para que llegue el registro del matrimonio a Reniega en Lima, va a pasar buen tiempo. Por eso en Lima ellos van a seguir andando con su DNI de solteros, ¿no es cierto? Entonces compran un inmueble y por temas de confianza o porque uno estuvo de viaje, qué sé yo, el inmueble se inscribe a nombre de uno de ellos. Pero saben que es de la sociedad gananciales, porque se compró estando vigente el matrimonio y con fondos de la familia. Y luego el esposo tiene un altercado con la esposa, hay un problema de infidelidad y ya no quieren seguir en el matrimonio. Pero como el bien está a nombre del esposo, él dice, ya bueno, tú has hecho eso, ahora vas a ver represalia, lo vende el inmueble a un tercero, ¿no es cierto? Y ahí hay una compra-venta. Entonces el cónyuge, digamos, que ha sido víctima de adulterio, como tenía el inmueble a su nombre, qué mejor manera de tomar represalia, y se le ocurre, lo transfiere a un tercero, se queda con el dinero y dice, ahora demanda más lo que quieras. Entonces la esposa, en ese contexto, ¿no es cierto?, dice, hay una compra-venta y lo que dice la ley es cuando se transfiere un bien social, yo tengo que haber participado y si no eso es nulo. Entonces ella es la demandante. ¿Quiénes van a ser los demandados? El esposo y el comprador. Nulidad de acto jurídico. A ver, en ese caso, la demandante está obligada a demandar a los dos, a su cónyuge que vendió el bien y al que compró, o solamente va a demandar a uno de ellos. Porque el contrato va a ser nulo. Y al ser nulo el contrato, ¿a quién le va a afectar? No solo al que vendió, también al que compró, ¿o no? Entonces, ¿está obligada o no la demandante a notificar a los dos? Sí. A diferencia del caso anterior, en el accidente de tránsito, los dos enamorados estaban obligados a hacer una sola demanda para pedir indemnización a la misma empresa. No, porque él había sufrido la lesión de su brazo, ella había sufrido la lesión de su pierna, la cuantificación de los daños salían montos distintos y cada uno tenía que sustentar con sus propias pruebas los daños que habían sufrido por separado. Y si querían ellos, hacían 2 procesos civiles de indemnización en 2 juzgados distintos. Pero como los 2 daños han derivado del mismo accidente, hay un elemento de conexidad, deciden juntarse y hacen una sola demanda de indemnización contra la empresa. Se dan cuenta que en este ejemplo, la razón del agrupamiento, de juntarse para hacer un solo proceso, litis consorcio facultativo, es voluntario de las partes, nadie los obliga. En cambio, en el segundo proceso, de nulidad de acto jurídico, la señora, la demandante, está obligada a demandar a los dos. Pasa que ya se amistaron los 2 esposos. Entonces la esposa dice, no, ya no quiero demandar a mi esposo porque ya nos amistamos, solo quiero demandar al comprador. ¿El juez qué va a hacer? No, señora, usted está viendo la nulidad de este contrato y su esposo aparece como vendedor. ¿Qué va a hacer el juez? Lo va a incorporar de oficio. En el ejemplo anterior del accidente de tránsito, ¿qué decíamos? ¿Qué pasa si solamente uno de ellos hubiera presentado la demanda y no la enamorada?
el juez, al leer el atestado policial o el documento policial, al ver que habían 2 víctimas del accidente, ¿va a incorporar de oficio a ella? No. Entonces, ¿se dan cuenta? Otra característica de litis consorcio facultativo es que el juez no incorpora de oficio si hay más litis consorte facultativos. En cambio, en el necesario, si el juez identifica más litis consorte necesarios, de oficio los va a incorporar al proceso. Y es más, miren, en el accidente de tránsito yo les decía, ¿no? Puede que los dos hayan sufrido un shock postraumático. Y uno de ellos nada más ha visitado al psicólogo, ha llevado, digamos, sesiones de terapia, además está medicado y el psicólogo lo ha derivado con un psiquiatra porque tiene trastorno de sueño bien complejo y el psiquiatra lo está tratando ese trastorno con pastillas. Entonces todo ese daño, ¿no es cierto?, está bien sustentado en relación a uno de los demandantes. Pero ¿qué pasa si el otro demandante no hizo? El psicólogo es para los locos, no, yo no voy, no quiso ir. Solamente pidió indemnización por el valor de su carro, cosas así, por lo material y por las lesiones físicas de su cuerpo. Pero no quiso nada de indemnización por el daño psicológico. Cuando hacen el proceso de indemnización, el juez le va a dar la razón en el extremo de indemnización por daño psicológico solo al que sustentó ese daño. Y al otro no, será fundado el daño psicológico en relación a uno, infundado tal concepto en relación al otro, porque no hay de dónde cogerse, no hay sustento. Doctor, disculpe, en el caso que usted está exponiendo tan brillantemente de la esposa que se quiere desistir porque ya se amistó el pleito con el esposo y no procede, se está haciendo la invocación del iura non curia, ¿no? Que el juez sabe de derecho y corrige cualquier falencia que haya en el proceso o que quiera ver. ¿Podría ser? No. El iura non curia sí, efectivamente, el juez conoce el derecho, pero eso se aplica, digamos, para efectos del juez tomar decisión sobre el tema de fondo, para resolver el caso, si es nulo o no es nulo, el tema de fondo de la controversia, fondo. Aquí estamos en una cuestión procesal, y la regla procesal de la naturaleza del litis consorte necesario, ya eso está regulado en una norma, expresamente, y es su característica. Si es un litis consorte necesario, sí o sí tiene que integrar, es el deber del juez más bien. ¿Y el deber del juez por qué? Salud. Porque si no lo incorpora, estaría vulnerando el debido proceso, ¿no? El derecho de defensa, porque imagínense, si vas a declarar nulo un contrato y el contrato tiene 2 partes, no vas a resolver el declarar la nulidad solo con uno de ellos. El otro también tiene derecho a defenderse. Al margen de que se hayan amistado o no se hayan reconciliado, al margen. Entonces, les decía, la otra característica en el tema probatorio, ¿no? En el facultativo, cada litis consorte tiene que esmerarse con sus pruebas respecto a su pretensión, en el facultativo. Pero en el litis consorcio necesario, imagínense que aquí tenemos 2 demandados, ¿no es cierto? El cónyuge y el tercero que compró el bien. Como el cónyuge ya se amistó, el cónyuge le notifican, le han quedado rebelde, dicen, a mí no me interesa, no se defiende. Pero el otro codemandado ofrece una prueba determinante, una prueba que dice que ese inmueble se compró con un dinero, o sea, el vendedor, el cónyuge que transfirió el bien, ¿no es cierto? Ese bien lo compró al mes del matrimonio. O sea, sí, en teoría se presume social porque se compró dentro de la vigencia del matrimonio. Se habían casado en provincia y al mes siguiente se compró el departamento en Lima. Se pelearon a los 6 meses y le vendió a este comprador. Y el comprador, averiguando la historia del inmueble, dice, oye, pero, señor juez, solicito que oficien al banco, ¿no es cierto?, para ver el cheque de gerencia de dónde vino la ruta del dinero, de la adquisición que hizo el cónyuge varón, a su nombre. Y el juez manda el oficio, el banco informa, y se ve la ruta del dinero, y se ve que sale ese dinero de una cuenta que el señor ya lo tenía desde que era soltero. Entonces quiere decir que ese bien es un bien propio, porque se compró durante la vigencia del matrimonio, pero el dinero vino de un periodo anterior al matrimonio, que él tenía ahorrado de su liquidación, de su trabajo, su CTS. Entonces, miren, el comprador ha probado eso en el proceso. Entonces, con esa prueba, indefectiblemente el juez va a decir, entonces, infundada la demanda de nulidad, no es nulo, el contrato es válido. Se dan cuenta que esa prueba, aunque el otro no lo quiera,
lo termina impactando? ¿Le beneficia o no? Sí, porque va a mantener la vigencia del contrato o la validez del contrato. En cambio, en el otro proceso del litis consorte facultativo, les decía, uno de ellos presentó su informe psicológico, el otro no. ¿El juez le va a dar indemnización por daño psicológico al que no presentó? No. Oye, pero el otro tiene, mira, los dos fuimos... Ya, eso es una referencia, pero no hay un sustento concreto. Entonces, en los litis consortes facultativos, si uno presenta su prueba, le sirve a él que lo presentó. En cambio, en el litis consorcio necesario, si uno ofrece la prueba de oro con el que se puede ganar el proceso, todos se benefician. ¿Estamos? Entonces, es una característica del litis consorte necesario. Ahora, a ver, las características del litis consorte necesario. La pluralidad de los sujetos no es voluntario, es obligatorio, ¿no? Aunque no quieran, es obligatorio. Y si no, el juez lo incorpora de oficio, a diferencia del facultativo. En temas probatorios, en el necesario, un medio probatorio ofrecido por uno de los litis consorte necesarios puede terminar beneficiando a todos. En cambio, en el facultativo no. Cada uno ofrece su medio probatorio respecto de su propia pretensión. Bien, ya hicimos la diferencia entonces entre un litis consorcio facultativo y necesario. Entonces, lo de las sociedades gananciales dentro del matrimonio tiene sus excepciones. Tiene sus excepciones, ¿No? claro. Bien definidas, ¿no? Claro, claro, claro. Doctor, por cuanto, pongamos un ejemplo, ¿no? Que ojalá no se dé. Uno de mis hijos, el mayor, se casa, pero con su mamá le hemos hecho un ahorrito. Claro. Desde muy joven él. Claro, tiene su cuenta. Y se lo hemos hecho hace 10 años. Y él tiene un año que se está casando. Claro. Ese ahorrito que nosotros le tenemos en una cuenta desde que era menor de edad, no convierte en bien social. No. Eso seguiría siendo un bien propio, solo ha cambiado de naturaleza. ¿Qué pasa como soltero? Él tiene su CTS, tiene un carrito viejo, tiene por ahí algunos ahorros, ¿no es cierto? Vende su carrito viejo, vende su bicicleta, vende todo lo que junta todo, se casa, gasta la mitad en el matrimonio y le queda la mitad. Y con eso compra, no sé, pues un inicial de un departamento. Entonces, al menos en esa proporción, sería un bien propio. Ahora, si a partir de eso, con su sueldo, él empieza a pagar las siguientes cuotas, ya ahí sí, esa parte ya sería social. Igual, ¿no? Si estando casado, su abuelita le deja una herencia, es un bien propio. Eso no se reparte de 50-50. O se gana la tinca, ¿cierto? Aunque ahí hay todo un tema. ¿Qué pasa si la esposa le yapea? O sea, él compra la tinca, pero con el yape de la esposa. Por eso ya tenía el celular de la esposa en la mano. Estaban en Plaza Vea, el cajero dice, un rapitinca, ya, mi amor, paga. Y paga con su yape, ya, pues. O sea, hay que ver. Ya bien, en concreto, ya tenemos las características del litis consorte necesario y el facultativo. Miren, ahora, vamos a poner una pequeña situación. Imagínense que ya salió la sentencia de primera instancia, ¿no es cierto? Y de pronto esta sentencia le perjudica a los dos demandantes, en el caso de indemnización por daños, ¿sí? del accidente, los enamorados. El juez le dice, no, para mí ustedes han sido los negligentes, ustedes dos, han estado manejando así mientras estaban a todo volumen y todo lo demás, y por eso se provocó el accidente. Entonces, cero indemnización. Entonces, los dos enamorados, que forman parte del mismo proceso, ¿no es cierto?, dicen, oye, no nos han dado ni un sol de indemnización, hay que apelar esta sentencia. Digamos que uno de ellos apela. A ella ya dice, oh, mucho estrés este proceso, ¿no? Yo no quiero apelar, a mí ya no, me estoy yendo de vacaciones a Europa, no me interesa este pequeño juicio. Entonces el otro, el enamorado, interpone su recurso de apelación contra la sentencia, diciendo, señor juez, es injusto, ¿cómo es posible? Analicen bien la pericia que hizo la policía del accidente y todo lo demás. Va a sala. Y la sala dice, oye, ¿verdad, no? En la audiencia de apelación revisan bien el peritaje y todo lo demás y dicen, sí, el factor determinante que desencadenó el accidente es atribuible al camión de la empresa demandada. Entonces, el juez de primera instancia se equivocó, revocan, reforman y dicen, tiene razón, le dan la razón al apelante. La pregunta es, ¿quién se beneficia de la sentencia de la sala? ¿Solo el que apeló o también la enamorada que no apeló? O ella
ella, como no apeló, ya consintió y ya perdió cosa juzgada para ella. Se queda sin un sol, solo el que apeló. Ya, lo dejamos en suspenso, Regresemos al segundo caso, de la nulidad. La esposa, la demandante, el esposo, el demandado, y el comprador, el otro demandado, ¿no es cierto? El juez de primera instancia dice, oye, sí, te has pasado de sinvergüenza, esto es un bien social, tú has vendido sin su consentimiento, fundada la demanda, nulo el contrato. Entonces pierde el esposo y pierde el comprador, el esposo como vendedor. Uno de ellos, el comprador, el más interesado, porque ya los esposos ya se amistaron, el comprador apela a la sentencia. Va a sala, obtiene un resultado favorable. Igual le dicen, revierte, ¿no? Logra probar que el bien en realidad se compró con un ahorro de soltero y la sala le cree. Oye, sí, está probado que el bien se compró con un fondo que venía cuando era soltero, entonces es un bien propio. Entonces no corresponde en la nulidad, infundada la demanda. Ganó el que apeló. La pregunta es, ¿esa sentencia de la sala le beneficia al otro que no apeló? En este segundo caso. A ver, analicemos minuciosamente, ¿eh? Miren, se supone que la pretensión es que declaren nulo el contrato, ¿cierto? Y si es nulo, no solo va a ser nulo para el vendedor, también va a ser nulo para el comprador, nulo para los dos. Entonces el juez de primera instancia ya dijo, nulo para los dos, porque le dio la razón, fundada la demanda, nulo. Entonces el comprador apela, logra probar que no es un bien social, la sala le da la razón y dicen el contrato es válido. Si el contrato es válido, el contrato puede ser parcialmente válido o es válido todo. Entonces, así no lo quiera, ¿el cónyuge se beneficia o no de esa sentencia? ¿Sí? A pesar que no apeló. Entonces, él no tiene nada que reembolsarle a su esposa porque se ha probado que el bien es un bien propio, no hay nada, no es un bien social y no es nulo. Miren, dense cuenta, cuando hay litis consorcio necesario, uno de ellos apela, uno hace la chamba, mejor dicho, y al final, si obtiene un resultado favorable, ¿quién se beneficia? ¿Solo el que hizo la chamba o todos? Todos. ¿Eso por qué? Porque estamos en aplicación de la regla de litis consorte necesario, solo cuando sea necesario. En cambio, en el ejemplo del accidente, ¿se acuerdan que les dije? Los dos sufrieron accidentes. Uno, el varón, del brazo, ella de la pierna. Se cuantifican los daños, para él salió 50.000, para ella salió 30.000, digamos, pues su lesión fue más leve. Infundado en primera instancia, los dos perdieron. Pero cuando apelan, solo apela el enamorado, pero él no puede apelar la pretensión de ella. Entonces, él solo va a apelar sobre sus 50.000 de su brazo. Y si la sala le da la razón, esa indemnización solo a quién le correspondería. Al que apeló. ¿Y ella con cuánto se queda? Con nada por no haber apelado. ¿Se entiende la idea? ¿Y eso por qué? Porque la vinculación de ellos es de litis consortes facultativos. Cuando son facultativos, cada uno baila con su propio pañuelo. Por eso les dije hace un momento, ¿qué pasa si uno presenta la prueba, el informe psicológico, y el otro no? El juez le va a dar en indemnización por daño psicológico a uno, pero al otro no, porque cada uno baila con su propio pañuelo, tienen que esforzarse. En cambio, en el litis consorte necesario no, por eso también les dije, si en el litis consorte necesario uno de ellos ofrece la prueba de oro, con la cual se gana el proceso, el otro puede que no haya hecho nada, pero con la prueba de oro que presentó uno de ellos, se termina beneficiando. Entonces, esas son las diferencias entre un litis consorte necesario y un facultativo. Entonces, cuando uno apela y los demás no apelan, a veces hay 5 demandantes, 6 demandados, y 2 apelan, 3 apelan, y va a la sala, le da la razón. En ejecución de sentencia está el gran dilema. Ahora, ¿se beneficia a todos? ¿No se beneficia a todos? En un desalojo, en una reivindicación, en un tema de herencia. Ahí surge el problema. Para eso hay que saber esta regla. Esta regla sirve para eso. Dependiendo qué tipo de vinculación se tuvo en el proceso, litis consortes necesarios o facultativos, sabremos cómo ejecutar esa sentencia contra todos o solo contra los que apelaron. Sí, doctor, escuchamos. En este caso, si yo tengo una demanda de reivindicación contra un demandado, ese demandado le da a su hijo y ese hijo le da a su otro hijo, entonces, ¿cómo va a ser ahí? ¿Se puede explicar? Ya, bien. A ver, hay un terreno, ¿no es cierto? O un inmueble de, no sé, pues de 300 metros cuadrados, ¿sí? Y el propietario, como tiene tantos inmuebles, se desentiende un poco ese terrenito. Y producto de eso, unos vecinos dicen, ay, mira, ese terreno está vacío. Un día ponen un pie, ¿no es cierto? Y nadie le dice nada. Al día siguiente ponen el otro pie, nadie le dice nada. Al día siguiente ponen una pared, nadie le dice nada. Al día siguiente la otra pared, nadie le dice nada. Puerta, chapa, listo, ya está. Después lo pintan,
después ahí está soltero, ¿no? Y después conoce una amiga, su esposa o su conviviente. Después vienen los hijos, ya pasaron, digamos, 8 años. Ya, conviviente 8 años con 2 hijos chiquitos, o ya, digamos, ya hay una familia en ese momento. Entonces el propietario dice, no, voy a hacer una demanda, puede ser desalojo o reivindicación, cualquiera. Entonces voy a demandar a los dos, ¿no es cierto? Ya, perfecto. Y además, puede que uno de ellos haya traído a la hermana menor, al cuñado, y ahí viven ya 5 o 6 personas. Entonces, en ese caso, notifica a todos, ¿no es cierto? A todos identificas quiénes viven ahí y notificas. Y además le pides al juez que se notifique al inmueble con el destino contra los demás ocupantes del bien, cosa que todos estén emplazados. Entonces, ahí la pregunta es, digamos que son 4 codemandados, las 2 parejas, los convivientes, y por ahí el hermano de uno de ellos y el hermano del otro, son los cuñados, están ahí, 4. 4 codemandados y un demandante. ¿Qué tipo de litisconsorcio habría en la parte demandada? ¿Serían facultativos o serían necesarios? Y aplican el mismo razonamiento que les dije hace un momento. En el facultativo, cuando eran los 2 accidentados, ¿estaban obligados a demandar juntos o se podían separar? Se podían hacer 2 procesos por separado, cada uno vive en La Molina, otro vive en Lima Norte, cada uno desde su sitio hacía su proceso de indemnización. Pero en este caso, en el proceso de la nulidad de acto jurídico, la señora, si quería demandar a uno de ellos nada más, ¿podía o tenía que demandar a los 2? Está obligado a demandar a los 2, porque está pidiendo la nulidad de un contrato que tiene 2 partes. Entonces, en este caso de reivindicación o desalojo, si tú quieres recuperar el 100% de tu terreno, ¿no es cierto?, el área total, ¿a quién tienes que demandar? A todos los que están ocupando el inmueble, a todos. Ahora, tú dirás, pero no, solo quiero demandar a uno de ellos. No, es que ya se generó una coposesión. Pero ahí también hay un tema. Claro, ahora, puede pasar esto. Y aquí hay un concepto de derechos reales muy importante. Si uno de ellos es el posesionario y si los demás son coposeedores. Si son coposeedores, todos serían litisconsortes necesarios. ¿Qué implica que sean coposeedores? Que los 4 de golpe hubieran puesto el pie. Los 4 de golpe hubieran puesto la pared. O sea, los 4 en conjunto, ¿me entiendes? Uno paga la luz, o se turnan, pagan todos juntos la luz, el agua, hacen la construcción, todo. Pero ¿qué pasa si uno solo ha puesto el pie, ingresó, consolidó la posesión? Él es el posesionario. Y después trae a alguien, a otro y a otro. Los demás son, digamos, posesionarios subordinados a él. Entonces, ahí no hay litisconsorcio, ahí solo demandas al principal. Los demás son dependientes de él. Los hijos que nacen y luego se hacen adultos siguen siendo dependientes de él, no llegan a consolidar propiamente una posesión propiamente dicha. ¿Me dejo entender? Entonces hay que analizar bien la figura para ver, son coposeedores, es decir, todos poseen en la misma intensidad y con la misma jerarquía, o uno es el poseedor y los demás son sus dependientes, son servidores de la posesión, así le llama el código. Si son servidores de la posesión, solo demandas al principal y pides que notifiquen a los demás ocupantes. Se entienden como si sale el principal, se va con todos los dependientes, ¿me dejo entender? Pero si todos son poseedores independientes, todos han iniciado poseyendo juntos y tienen la misma jerarquía e intensidad, ahí no, pues ahí tú tienes que notificar a todos identificándolos uno por uno. Entonces hay que recabar información. Entonces, si son independientes y tienen la misma jerarquía en la cuestión de posesión, notificas a todos. Ahí serían litisconsortes necesarios. Y si pierdan el proceso y uno de ellos apela y obtiene sentencia favorable en sala, todos se benefician por la regla del litisconsorcio necesario. A ver, otro caso y ustedes me dicen qué tipo de litisconsorcio habría ahí. Imagínense que ustedes, 1, 2, 3, 4, 5, los que están aquí presentes, ¿no? De hecho, en el aula virtual tenemos más asistentes. Ustedes 5 que están aquí presencial, digamos que ustedes trabajan aquí en APEC, son trabajadores, ¿sí? En distintos puestos y áreas y todo lo demás. Y bueno, el jefazo del doctor Peña, ¿no?
un día llega molesto. Hace rato no había luz, por ejemplo, se fue la luz. No tuvimos luz, empezábamos a las 10, estuvimos sin luz como 15 minutos. Y hasta que repararon la luz. Entonces, pasa algo así, en pleno diplomado así, cuando estamos en un tema así intenso, de preparación para magistrados, esos diplomados revientan siempre, y se va la luz. Y uno es responsable de la electricidad, otro responsable que tenía que pagar la luz, coordinar y todo lo demás. Entonces el doctor Peña al día siguiente los despide a los 5, despedidos. Les manda un correo, los copia a todos, despedidos, ni vengan. Y si quieren cobrar sus beneficios, hagan su juicio y nos veremos. Entonces en ese momento ustedes, despedidos ya con su correo, irán a su NAFIR, harán su denuncia, ya todo eso, ya chévere. Después les toca hacer su demanda judicial, ¿no? Para cobrar la indemnización por despido arbitrario y qué sé yo, más el pago de sus beneficios y demás. Y entonces ahí son 5 y ustedes tienen 2 opciones. O sea, pueden cada uno demandar por separado o pueden demandar juntos. Digamos que contratan al doctor Toyama, ¿no? Laboralista. Él los va a representar a todos juntos, todos hacen la chanchita, pum, demanda laboral contra el doctor Peña. Tenemos 5 demandantes y un demandado, ¿cierto? ¿Qué tipo de litisconsorcio habría ahí en la parte de los demandantes? Facultativo. ¿Estaban obligados a demandar juntos? No. Cada uno podía hacer su proceso laboral con su propio abogado, porque cada uno tiene su derecho a indemnización cuantificable y cada uno tiene beneficios distintos, ¿o no? Ahora, eso sí, cada uno tiene que adjuntar su propia prueba, ¿o no? Si uno dice, a mí me debe CTS 10 meses, tienes que probar que has trabajado ese periodo. El otro dice, 5 años, 5 años. Entonces, el que tiene 5 años tiene derecho a más indemnización también, ¿o no? Pues sueldo y medio por año trabajado. Pero ¿qué pasaría si uno de ellos es practicante y lo han despedido en el segundo mes de sus prácticas? No hay ni un sol. Entonces será fundado en respecto de uno y infundado respecto de él, ¿o no? Y cada uno tiene que bailar con su propio pañuelo durante el proceso. ¿Y qué pasaría si uno de ellos dice, ¿sabes qué? Me aburre este proceso, me salgo, se desiste? ¿Su decisión de desistimiento afecta a los demás? No. ¿Se necesita que los demás estén de acuerdo para que se vaya? No. Pero si fueran litis consortes necesarios, uno de ellos, imagínense, ¿no? En el ejemplo anterior, digamos ustedes son los 4 posesionarios de mi terreno y cada uno es independiente y tienen la misma jerarquía. Todos han hecho una inversión, cada uno ha puesto 5.000 soles y han sembrado café en todo mi terreno. Entonces yo los demando reivindicación o desalojo. Todos tienen la misma jerarquía, porque todos han puesto lo mismo. Entonces, ¿qué pasaría si uno de ustedes es consciente y dice, ¿sabes qué, doctor Pérez? Sí, yo me allano la demanda, acepto y me quiero ir? ¿Procede ese allanamiento sin el consentimiento de los demás? No. ¿Te das cuenta? En el litis consorcio necesario son como siameses. Todos se tienen que mover juntos, para un lado o para otro, pero tienen que ir en el mismo sentido, para bien o para mal, ¿se da cuenta o no? En cambio en el facultativo no pasa eso, uno decide su suerte y su destino. Es que depende de cada caso, o sea, no es que tú dices al juez, yo quiero que sea aquí litis consorcio necesario, no, yo quiero que sea, no depende de que uno quiera, sino depende del caso. En este ejemplo que les acabo de poner de ustedes los trabajadores despedidos, serían litis consortes facultativos. Claro. Bien. ¿Tenemos alguna pregunta ahí? ¿O un casito más? Y con eso vamos cerrando. A ver. Doctor, en todo caso, a ver, si yo tengo un caso práctico, en esa misma reivindicación, estoy haciendo estoy en una reivindicación, pero por ahí viene otra tercera persona a tomar posesión del terreno. Ya en ese caso, lo que la norma dice es, una vez notificada la demanda, si aparecen nuevos posesionarios, la sentencia se ejecuta contra cualquiera. O sea, ahí no hay problema. O sea, tú tienes que identificar bien a los demandados al momento de demandar, y una vez que se notifica la demanda, ellos son los demandados. Y si ellos incorporan a nuevos posesionarios, la sentencia igual les es oponible. ¿Me dejo entender? Sí, pero por decir, la otra persona no tenía, digamos, el título o algo, no justo título, no tenía. Aparece con un título ya, digamos, tramitado, no sé cómo, pero aparece con título. La otra persona solamente era posesionaria Y le entregan a un propietario. Ya, ahí la cosa cambia. Ahí la cosa, porque ya no es poseedor, pues.
Ya no, si él es propietario, entonces el demandante ya no es propietario. No, pero los dos son propietarios, porque los dos han adquirido el bien uno por acciones y derechos igual. Es imposible, o sea, si es entonces no es copropiedad. Entonces, reivindicación entre copropietarios no hay, desalojo tampoco. Lo que tendría que haber ya es un proceso de división y partición. Ahí habría sustracción de la materia, ya, pues. Porque desaparecen los poseedores y el que era poseedor ahora es copropietario, sustracción de la materia. Ya no hay una causa que resolver. Ahorita es un problema entre copropietarios. Entonces lo que tienen que hacer es una división y partición, un proceso desde cero, ¿no? A ver, les quería dar este ejemplo. ¿Qué pasaría si todos ustedes son hermanos? Fallece el papá común y les deja un terreno. Y en ese terreno estoy viviendo yo. Yo soy el precario, así conchudazo. O sea, ya tengo 8 años viviendo ahí, no pago renta y vivo gratis, ¿no es cierto? Pero yo vivo ahí. Y ustedes son los hermanos, falleció papá, ustedes son los nuevos copropietarios por herencia, ¿sí? La pregunta es, ustedes interponen una demanda de desalojo, reivindicación en contra mía para sacarme del bien, todos juntos firman la demanda, ¿qué tipo de litisconsorcio se generaría ahí? Puede que no quiera, ¿no? Están peleados, pero en el título de propiedad están todos copropietarios. El 100% entre 5, 20% cada uno. ¿Qué creen que pudiera suceder? A ver, vamos al Código Civil. En teoría, como son copropietarios, todos tienen derecho común sobre el bien, deberían todos demandar, ¿no es cierto? En principio. Pero el Código pone una excepción a esa regla. Y precisamente eso está en el artículo... A ver, ¿dónde estás? Copropiedad, artículo 979, reivindicación del bien común. Dice, cualquier copropietario puede reivindicar el bien común. Asimismo puede promover acciones posesorias, los interdictos, las acciones de desahucio, lo que es el desalojo, aviso de despedida y demás. El 970 nos está diciendo, cualquiera de ustedes, uno solo, puede demandar. Pero ¿cuál es la diferencia? Si uno de ustedes gana el proceso y de pronto tú falleces, el que hizo el proceso fallece y no tiene herederos, cualquiera de los demás puede ocupar su lugar o puede ejecutar la sentencia. ¿Me vas a entender? Y si tú recuperas la posesión, no recuperas la posesión para ti, sino recuperas en beneficio de todos. ¿Se entiende la idea? Entonces ahí hay un mix de las características del necesario con el facultativo. Miren, ¿todos están vinculados al problema o no? Sí, de manera intrínseca, ¿sí o no? Entonces deberían ser litisconsortes necesarios, porque la vinculación es directa al conflicto, al inmueble en común. ¿Pueden hacer procesos por separado cada uno? 5 procesos de desalojo? No, no pueden. Están obligados. Si quieren hacer un proceso, pueden hacerlo juntos. Pero la ley le dice, uno de ustedes puede ser suficiente. Entonces, no obstante que están vinculados, la ley les da la excepción. Entonces, tienen la característica del necesario, pero la ley por ley los convierte en facultativo. Ahora, si la sentencia sale beneficiosa, es en beneficio de todos. ¿Eso qué característica de quién es? ¿Del facultativo o del necesario? Del necesario. Porque en el facultativo, si tiene una sentencia beneficiosa a uno, no quiere decir que le beneficia al otro. En cambio, en el necesario, uno obtiene un beneficio, le corresponde a todos por igual. En el necesario. Entonces, este es un típico ejemplo de un híbrido que comparte las características tanto del necesario y el facultativo. Y a eso nuestro Código Procesal Civil lo conoce como litis consorte, tercero litis consorcial.
Una cosa es litis consorte necesario, otra cosa es litis consorte facultativo, y una cosa es el tercero, litis consorcial, que es un híbrido de los dos, tiene las características de ambos, y este es el caso. Entonces, imagínense que el desalojo lo está haciendo solo uno de ustedes, los otros quieren incorporarse al proceso, no se pueden incorporar como necesarios, porque el juez les diría, si fueran necesarios, ustedes por ley estarían obligados desde el inicio, o yo les hubiera incorporado de oficio, pero la ley me dice que no es necesario, entonces no son necesarios. Entonces, juez, como facultativos, no como facultativos, porque facultativos cada uno tiene su pretensión, cada uno tiene sus pruebas, y acá no me vas a traer nada nuevo. En eso se parecen a quién, al necesario. Entonces comparten la característica de los dos, entonces no se incorporan como necesarios ni como facultativos, sino como terceros litis consorciales. Bien, doctores, ahí terminamos, ha sido un gusto. Nos vemos en la siguiente sesión. Una pregunta. Sí, ¿tenemos una pregunta? Profesor. Sí, por Ahí. favor. Profesor, el litisconsorte facultativo normalmente son los demandantes. No, pueden ser por demandantes o por el lado de los demandados, por cualquier lado, igual. Yo les he puesto ejemplos de litisconsorte facultativos por el lado de los demandantes, pero también hay litisconsorcio facultativo por el lado de los demandados, depende de cada caso. ¿También el litisconsorte es necesario para ambos lados, demandante y demandado? Bien, muchas gracias. Con eso terminamos. Nos vemos en la siguiente sesión. Gracias. Chau, chau.